Hay quienes dentro de los Estados Unidos, por supuesto, están criticando que el presidente Donald Trump se haya metido en esto. El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que, pues, evidentemente todo el mundo está en contra del régimen del ayatolá, pero que eso no justifica que el gobierno de los Estados Unidos se meta en una guerra que no tenía por qué meterse. De hecho, sin pedirle autorización al Congreso. Es la segunda operación militar este año que realiza el gobierno de Donald Trump sin haber pasado por el Congreso de los Estados Unidos. La primera fue la de su país, la de Venezuela, y de hecho hay quienes creen que Donald Trump pensó que como con Venezuela fue tan fácil, con Irán iba a ser igual, y creo que son dos países completamente distintos, con dos situaciones políticas, económicas y de armamento muy diferentes. Completamente distintas, no se compara uno con otro, no tiene ningún tipo de comparación, Camila, además por la población. Irán es 3 veces más grande que Venezuela en cuanto al tema de población, y no hablemos del territorio. A ver, aquí hay varias especulaciones, Camila, e informaciones que han ido saliendo durante todo el fin de semana. Lo primero es ese lado MAGA que estaba en contra de atacar Irán. Recuerde el señor Tucker Carlson y aquella entrevista que le hizo a Ted Cruz, en donde ni siquiera Ted Cruz sabía cuánta población era la que formaba parte de Irán. Pero aquí entra un jugador muy importante, Camila, Mohammed bin Salman. La información que se tiene de la Casa Blanca, según fuentes, es que el príncipe heredero de Arabia Saudita, que por cierto también está de entrada en este conflicto, habría empujado a Donald Trump al ataque contra Irán. Eso a pesar, como bien decía nuestro invitado, de que el canciller de Omán a última hora intentó persuadir a los Estados Unidos para evitar un ataque, cosa que no lo logró. Camila, el invitado dijo una frase que es muy importante y que hay que recordar. Uno sabe cuándo comienza una guerra, pero no cuándo termina. El presidente de los Estados Unidos ha dicho ya diferentes tiempos que él proyecta para esto que comenzó en Irán con la ayuda de Israel, pero es que me acordé inmediatamente de lo que pasa en este momento en Ucrania. Cuando Rusia invade a Ucrania, todos dijimos, no, esto dura 2 semanas porque el poderío, por supuesto, de Rusia, pues va a acabar con los ucranianos, y vamos ya para 4 años de guerra. Y diría yo, Camila, que no sé si usted está de acuerdo, es también un poco el laboratorio lo que está sucediendo en Ucrania de una posibilidad de guerra más grande a nivel global. Y se lo digo ¿por qué? Porque allá el tema de los drones ha sido clave y ha modificado el tema como se han entendido las guerras hasta este momento. Se ha reemplazado, por ejemplo, en el 50% el tema de la artillería, y los drones han causado el 70% de las bajas o de los daños en Ucrania. Esto, por supuesto, tiene que tener inteligencia artificial, fibra óptica, por ahí también se habla de Starlink, porque la estabilidad del Internet es clave para que los drones den donde tienen que dar. Entonces yo creo que acá podemos estar hablando de algo mucho más grande, y no estoy tan segura yo que esto vaya a durar 4 semanas, como dijo el presidente Trump. El fin de semana, el sábado, después de que se iniciara la guerra contra Irán por parte de los Estados Unidos y de Israel, el consejo editorial del New York Times, en su editorial del sábado, publicó precisamente un editorial que dice: ¿por qué empezó usted esta guerra, señor presidente? Y dice: usted empezó una guerra sin explicarle al pueblo americano y al mundo qué era lo que estaba haciendo. Ahí estamos viendo la imagen de lo que decía el New York Times el sábado. Y yo creo que esto internamente, Gonzalo, no lo sé, puede también tener repercusiones para el presidente Trump, porque recordemos, yo no sé si usted se acuerda, que J.D. Vance y muchos de la base MAGA, pues decidieron apoyar a Donald Trump en su momento, también porque él prometió no meterse en conflictos internacionales. J.D. Vance en el 2023 dijo a través de su cuenta de Twitter, yo no sé si usted se acuerda, de un largo trino que publicó el 19 de marzo del 2023. A Sebastián le gustan mucho el tema de las vistas, ¿no? 6.5 millones de personas leyeron ese mensaje de J.D. Vance, en donde decía: mire, hace 20 años invadimos Irak. La guerra mató a millones de inocentes iraquíes y americanos. Destruyó la población cristiana más antigua del mundo y costó $1 trillón y convirtió a Irak en un satélite de Irán. Esto fue un desastre, y yo simplemente oro para que los Estados Unidos aprendan esa lección. Y ahí empieza J.D. Vance a contar que él, cuando tenía 18 años, apoyó la guerra y que se enlistó precisamente en la Armada un mes después de que invadiera Estados Unidos a Irak, y que después de varios meses se fue del campo de batalla y se graduó del colegio. Acá dice, we invaded and left. Así, después de que
que yo me graduara del colegio meses antes, me fui para el campo de batalla, a pesar de que yo era tan solo un niño de 18 años. Y hoy me sigo sintiendo culpable de haber apoyado esa guerra. Yo creo... Y todavía me pregunto qué fue lo que pasó en mi cabeza para que en el 2003 yo decidiera apoyar la invasión a Irak. Y es largo todo lo que dice, pero menciona que esa es una de las razones por las cuales él cambió su forma de pensar sobre Donald Trump. Pero quizás que Irak fue la más importante, porque Donald Trump siempre criticó esa invasión a Irak y esos ataques en Medio Oriente. Y J.D. Vance, que es un converso, porque él criticaba a Trump y después cuando vio que Donald Trump pues era el que iba a ganar imparablemente en el Partido Republicano, pues decidió apoyarlo y ahora es su fórmula vicepresidencial. Y entonces uno se pregunta qué estarán pensando los que apoyaron a Donald Trump dentro de los Estados Unidos, entre otras por esto, porque dijeron que no iba a meterse en conflictos internacionales. Bueno, fue la bandera de su campaña presidencial, Camila, o sea, de que él durante sus primeros 4 años no había llevado a Estados Unidos a una guerra así como lo hizo Barack Obama o el propio Bush, ¿no? Y estamos viendo cómo se adentra un conflicto que va a ser sumamente difícil de que pues, Estados Unidos, no hablo de ganar o perder, sino pueda salir del mismo en muy poco tiempo. Pero Camila, yo aquí sí quiero dar una opinión y es, este es el resultado, y yo sé que usted va a salir en defensa de la poca o nula preponderancia e importancia que tienen las Naciones Unidas hoy en día. Aquí ya nos hemos dado cuenta que la gente hace lo que le venga en gana, sobre todo las grandes potencias. Lo vimos con Rusia hace 4 años, lo estamos viendo con Estados Unidos en la actualidad en Irán. Pero también está la otra parte, Camila, porque también la moneda tiene 2 caras. Durante el inicio de este año, pudimos conocer, lo que pasa es que tampoco se le dio tanto bombo como lo que ocurrió en Palestina, porque además creo que es incomparable, pero del asesinato oficialmente de 5.000 personas. Algunas organizaciones hablan de 14.000, de personas que salieron a protestar en contra del régimen del Ayatolá. La pregunta es, ¿y ahí dónde estaba, digamos, los organismos multilaterales? Y yo creo que parte de la falta de respuesta es lo que lleva a que las grandes potencias hoy en día tomen este tipo de decisiones. O sea, ¿usted cree que es responsabilidad de Naciones Unidas que Israel y Estados Unidos hayan tomado la decisión de atacar Irán? No, básicamente creo que las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad sobre el actuar del régimen de los ayatolá en contra de su pueblo. Y en contra de lo que está haciendo Irán con respecto a al hecho de llenarse de uranio para poder crear una bomba atómica. Gonzalo, yo creo que aquí no podemos pasar de largo una cosa. El hecho de que a Donald Trump no le importe las organizaciones internacionales no quiere decir que las organizaciones internacionales no estén actuando ni que no hayan reaccionado de inmediato. Recuerde que todo esto que estamos hablando de un ataque, y es un ataque donde se mató a más de 100 niños. A más de 100, la revista Time reporta que fueron más de los 100 los niños que mataron en este ataque. Entonces eso pues está contra todas las normas del derecho internacional humanitario y de todos los pactos posibles que se hayan hecho, y eso es para mostrar la forma desorganizada y sin autorización del Congreso en que se hizo este ataque. Si uno se va a mirar, hace unos años fue la operación para matar a Osama Bin Laden, que fue esa famosa operación Espada de Neptuno, y hay una conversación que la transmitieron que es muy, muy famosa. Esa conversación era entre las personas que estaban a cargo de la operación diciendo: no podemos disparar porque está pasando una niña. Está pasando una niña por la calle, hay una niña cruzando la calle, y que decían: no, espere, ¿atacamos o esperamos? No, espere. Es decir, hay que tener cuidado de los civiles. Si están haciendo se remite un poco a eso de la guerra quirúrgica, de tener perfectamente localizados los blancos, y aquí mataron 100 niños. Es que eso no es una cosa secundaria acá, y la UE y las Naciones Unidas y la UNESCO se manifestaron de inmediato diciendo: bueno, ¿qué pasó esto? No solamente violaron todas las normas, sino que mataron niños. Pero Ana Cristina, a ver, sin ponernos de un lado o de otro, de saber cuál es más importante o no, porque creo que no es la discusión, pero es que en enero mataron a 15.000 personas por protestar. Entonces la pregunta es: ¿quién responde sobre esa muerte? Así como quién tiene que responder sobre la muerte de estas 100 niñas, 120 niñas. Aquí no es un tema de números de muertos, sean 1, sean 1.000. El problema es que también, hay que decirlo, el régimen de Irán era un régimen que mataba a quienes salían a protestar en su contra.
¿Y dónde Pues estaba? Eso es obvio, pero a ver, Gonzalo, es que lo que usted está diciendo es obvio, es que nadie está a favor del régimen de Irán. Eso pues aquí no es absurdo que alguien esté, por todo lo que le han hecho a las mujeres, a los niños. Por supuesto que si ponemos una comparación de un ataque que hizo los Estados Unidos o lo que ha hecho el régimen de Irán, es muchísimo peor lo que hizo el régimen de Irán. Pero las Naciones Unidas está precisamente no para evitar eso, porque no lo pueden hacer, no tiene la capacidad de hacerlo, pero para decirle a los países que están dentro de su rango, decir, estos son los aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial, sigamos estas normas para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Y eso no quiere decir apoyar el régimen de Irán, quiere decir que hay que tener ciertas normas de la guerra para que la guerra afecte lo menos posible a la población civil, para proteger a los civiles. Y precisamente por esa razón, en estos momentos en donde hay líderes mundiales que están apoyando al presidente Trump en su ataque a Irán, que fue el señor Merz en Alemania, Keir Starmer en el Reino Unido, Emmanuel Macron en Francia, también el primer ministro canadiense, todos decidieron apoyar desde Occidente el ataque del presidente Trump. En estos momentos, en el Parlamento del Reino Unido, en el Parlamento inglés, está hablando Keir Starmer y ahí está diciendo que ese apoyo que el Reino Unido le va a dar al gobierno norteamericano en este ataque a Irán, pues obviamente va a cumplir todas las reglas, que va a ser basado en todas las autorizaciones que tengan que hacer desde el Parlamento de inglés, que eso no fue lo que sucedió este fin de semana en el Congreso norteamericano, cuando simplemente el Ejecutivo tomó la decisión de hacer el ataque sin previa autorización. 11 de la mañana, 8 minutos. En cualquier momento va a hablar el presidente Donald Trump sobre la guerra con Irán. De hecho, se está esperando en qué momento desde la Casa Blanca se va a pronunciar sobre los hechos recientes de lo que está sucediendo en Medio Oriente. Mientras esperamos eso, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. ¿Tiene un producto? Lo que usted necesita saber y escuchar a tan solo días de las elecciones del 8 de marzo. En Mañanas Blue 10:30 y Meridiano Blue nos unimos para que ustedes conozcan las promesas y propuestas de los precandidatos de la consulta de las soluciones, en donde está Claudia López. Y también está Leonardo Huerta. Conéctese este miércoles 4 de marzo a partir de las 12:30 del día a través de las frecuencias de Blue en todo el país. Y en digital en bluradio.com, a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y en DITU, porque en Blue Radio la elección es Colombia.